El poder nunca fue de quien más grita, fue siempre de quien supo callar en el momento exacto. Mientras la masa se desgasta en palabras vacías, buscando validación y aprobación constante, hay quienes comprenden que el silencio no es ausencia de fuerza, es su expresión más letal. Cada vez que abres la boca sin necesidad, entregas un mapa de tus debilidades. Cada vez que justificas, suplicas o explicas demasiado, confirmas que el control no está en tus manos. Pero cuando aprendes a callar con intención, con frialdad calculada, algo cambia. Ya no eres predecible, ya no eres vulnerable. Te conviertes en una presencia que incomoda, que intriga, que no puede ser descifrada fácilmente. Si quieres que este conocimiento llegue a más personas, suscríbete al canal y deja tu like en este video. Yo, Maquiavelo, aprendí hace siglos que quien domina su lengua, domina el tablero. Y hoy te enseñaré por qué el silencio es la estrategia más peligrosa que puedes adoptar. La primera lección es brutal y directa. Cada palabra que pronuncias es una ventana hacia tu interior. Cuando hablas sin control, sin estrategia, sin pausa, estás exponiendo tus miedos, tus anhelos, tus puntos débiles. Y aquellos que saben observar, aquellos que operan desde la inteligencia estratégica, utilizan esa información en tu contra. No necesitan atacarte de frente. Solo necesitan esperarte a que sigas hablando. Y entonces sabrán exactamente dónde golpear. La mayoría de las personas no comprende esto. Creen que comunicarse es sinónimo de transparencia absoluta, que ser auténtico significa revelarlo todo. Pero esa autenticidad mal entendida es en realidad ingenuidad disfrazada. Porque en un mundo donde todos buscan ventajas, donde las lealtades son frágiles y los intereses personales mandan, revelar demasiado es firmar tu propia sentencia de vulnerabilidad. El silencio, en cambio, es una armadura. Cuando te niegas a llenar cada espacio con palabras, cuando te resistes al impulso de explicarte constantemente, estás creando una barrera invisible que protege tu verdadera naturaleza. Nadie puede atacar lo que no conoce. Nadie puede manipular lo que no entiende. Y ahí radica el primer nivel de poder del silencio, la protección a través de la opacidad. Si realmente valoras este contenido y quieres recibir más enseñanzas de este tipo, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar este canal. Piensa en una negociación. Aquellos que hablan primero, que revelan sus intenciones de entrada, que muestran ansiedad o necesidad, pierden ventaja inmediatamente. Porque el otro bando ya sabe qué les importa, qué están dispuestos a ceder, hasta dónde pueden ser presionados. Pero quien permanece en silencio, quien escucha más de lo que habla, quien observa cada gesto, cada vacilación del oponente, tiene el control absoluto del intercambio. El silencio te permite acumular información mientras revelas nada. Eso es dominio puro. En las relaciones interpersonales ocurre exactamente lo mismo. Cuando alguien te provoca, te insulta o busca desestabilizarte emocionalmente, espera una reacción. Espera que respondas con ira, con justificaciones, con defensas desesperadas. Y si caes en esa trampa, le estás dando exactamente lo que quiere. Confirmación de que sus palabras tienen poder sobre ti. Pero si eliges el silencio, si mantienes una calma imperturbable, una mirada firme sin pronunciar una sola palabra, generas un efecto devastador. El otro se encuentra con un muro. Su ataque se disuelve en el vacío. Y esa falta de reacción es interpretada como fuerza superior, como control emocional absoluto. Es en ese momento que el poder cambia de manos. El agresor se convierte en el vulnerable porque su estrategia falló. Y tú, sin pronunciar una palabra, ya has ganado. Esto no es pasividad, esto no es debilidad disfrazada. Es estrategia fría, calculada, implacable, porque el verdadero poder no necesita gritar.
No necesita justificarse. No necesita demostrar nada a nadie. Simplemente es. Y el silencio es la expresión más pura de esa certeza interior. Ahora bien, esto requiere un nivel de autocontrol que pocos están dispuestos a desarrollar. Requiere vencer ese impulso primitivo de defenderse, de explicarse, de buscar aprobación constante. Requiere aceptar que no todos merecen acceso a tu mundo interior, que no todos tienen derecho a conocer tus motivaciones, tus planes, tus verdaderos sentimientos. Y requiere, sobre todo, confiar en que tu valor no depende de cuánto hables, sino de cuánto hagas cuando nadie está mirando. El silencio es la disciplina de los fuertes, y solo quienes comprenden esto pueden utilizarlo como arma. El segundo nivel del silencio como poder radica en su capacidad para generar misterio. Y el misterio, cuando se maneja correctamente, es magnético. Atrae, inquieta, despierta curiosidad y respeto en igual medida. Porque los seres humanos están programados para llenar vacíos. Cuando alguien no revela todo sobre sí mismo, cuando deja espacios en blanco en su narrativa personal, los demás no pueden evitar intentar completar esos huecos con sus propias proyecciones. Y en esas proyecciones muchas veces te otorgan más valor, más profundidad, más poder del que realmente posees. Eso es ingeniería de percepción. Piensa en las figuras históricas que generaron mayor fascinación. No fueron aquellas que se explicaban constantemente, que justificaban cada decisión, que buscaban aprobación masiva. Fueron aquellas que mantenían una distancia estratégica, que hablaban poco y actuaban mucho, que dejaban que sus acciones construyeran su reputación mientras sus palabras permanecían escasas y medidas. Esa opacidad calculada no solo las protegía de enemigos, también las convertía en leyendas, porque lo que no se conoce completamente se idealiza. Lo que no se explica del todo se venera. En el mundo moderno, esta dinámica sigue siendo igual de efectiva. Vivimos en una era de sobreexposición, donde todos comparten cada detalle de sus vidas, cada pensamiento, cada emoción en tiempo real. Las redes sociales han convertido la transparencia forzada en norma, pero esa sobreexposición diluye el poder personal. Cuando todos saben todo sobre ti, ya no hay misterio, ya no hay curiosidad, ya no hay respeto profundo, solo familiaridad superficial. Y la familiaridad, cuando no está ganada, genera desprecio. Por eso, quien elige conscientemente no participar de ese circo mediático, quien mantiene su vida privada genuinamente privada, quien comparte solo lo estrictamente necesario, destaca inmediatamente, no por lo que muestra, sino por lo que oculta, no por lo que dice, sino por lo que calla. Esa diferencia crea una aura de importancia, de solidez, de alguien que tiene cosas más importantes que hacer que buscar validación constante en la opinión ajena. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal ahora mismo y deja tu like para que más personas puedan descubrir este conocimiento. El misterio también funciona como filtro. Cuando no revelas todo de entrada, obligas a los demás a ganarse tu confianza. No cualquiera tiene acceso a tus pensamientos profundos, a tus vulnerabilidades, a tus planes reales. Y esa selectividad automáticamente te coloca en una posición de ventaja, porque valoras tu propio tiempo, tu propia energía, tu propia esencia, lo suficiente como para no regalarla indiscriminadamente. Y eso transmite valor intrínseco. En las dinámicas de poder, especialmente en contextos laborales o sociales, el misterio también genera especulación. Cuando no estás constantemente explicando lo que haces, por qué lo haces, qué pretendes lograr, los demás empiezan a preguntarse. Empiezan a observarte con más atención, empiezan a tejer hipótesis sobre tus motivaciones, y en esa especulación
Muchas veces te atribuyen más capacidad estratégica, más conexiones, más influencia de la que realmente tienes. Y esa percepción inflada trabaja a tu favor, porque en el juego del poder, la percepción es realidad. No importa tanto lo que realmente eres, sino lo que los demás creen que eres, y el silencio estratégico te permite moldear esa creencia sin pronunciar una palabra. Esto no significa ser ermitaño social ni aislarte completamente. Significa ser selectivo con lo que compartes, consciente de que cada información que entregas tiene un costo. Significa entender que tu historia personal, tus luchas, tus fracasos, tus victorias, no son material para entretener a extraños ni para ganarte simpatías baratas. Son tesoros que solo merecen ser compartidos con aquellos que genuinamente han demostrado lealtad, respeto y reciprocidad. El resto puede contentarse con observar desde afuera, intentando descifrar el enigma que representas. Y mientras más intenten y menos logren, más poder acumulas. El tercer nivel del silencio como arma letal es su capacidad para desestabilizar emocionalmente al adversario. Cuando alguien espera una respuesta y no la obtiene, cuando busca validación y solo encuentra vacío, cuando lanza provocaciones y recibe indiferencia calculada, se genera una disonancia cognitiva brutal, porque el cerebro humano necesita cierre, necesita respuestas, necesita confirmar que su acción generó efecto. Y cuando eso no sucede, entra en un estado de ansiedad, confusión y autorreflexión forzada que puede ser devastador. Esta técnica es especialmente efectiva contra manipuladores, narcisistas y personas acostumbradas a obtener reacciones emocionales de los demás. Esos individuos operan desde una necesidad constante de atención, validación y control sobre las emociones ajenas. Su poder radica en tu reacción, en tu enojo, tu tristeza, tu frustración, tu necesidad de defenderte. Pero cuando les niegas esa reacción, cuando simplemente los observas con calma y sigues adelante sin pronunciar palabra, su estrategia colapsa, porque no tienen nada que alimentar, no tienen combustible para seguir manipulando, y esa ausencia de respuesta los deja en un vacío aterrador, donde su único enemigo son ellos mismos. En situaciones de conflicto, el silencio también funciona como espejo. Cuando alguien te ataca verbalmente, busca herirte, humillarte o desacreditarte, y tú permaneces en silencio, esa persona se ve obligada a enfrentar sus propias palabras. Sin tu respuesta como distracción, la crudeza de su ataque queda expuesta. Y quienes observan la situación desde afuera no ven un debate, ven una agresión unilateral. Ven a alguien perdiendo el control mientras el otro mantiene compostura absoluta. Y esa imagen vale más que cualquier argumento brillante que pudieras haber construido, porque la compostura transmite poder, la desesperación transmite debilidad. En el ámbito de las relaciones íntimas, el silencio también puede ser devastadoramente efectivo, aunque aquí es donde más cuidado se debe tener, porque usar el silencio como castigo emocional repetido es abuso. Pero usarlo estratégicamente para no caer en discusiones circulares, para no alimentar dinámicas tóxicas, para proteger tu paz mental cuando el diálogo se vuelve imposible, eso es legítimo. Cuando alguien te falta al respeto repetidamente y tus palabras ya no tienen efecto, el silencio se convierte en tu última frontera de dignidad. No es venganza, es protección. Es decir, sin palabras, ya no permitiré que mi energía sea consumida por interacciones que no me nutren. Tu presencia aquí también cuenta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza futura. El silencio también permite que el otro revele más de lo que pretendía. En interrogatorios, negociaciones
y conversaciones estratégicas, quienes dominan esta técnica saben que las pausas largas generan incomodidad. Y esa incomodidad impulsa al interlocutor a llenar el vacío con información adicional, justificaciones innecesarias, confesiones no solicitadas. Porque el silencio crea presión psicológica, crea la sensación de que algo falta, de que la comunicación está incompleta, y eso empuja a las personas a seguir hablando incluso cuando deberían callar. Y mientras más hablan, más se exponen. Mientras más intentan llenar tu silencio, más control entregas sobre la situación. Esta dinámica es observable en cualquier contexto donde exista asimetría de poder. El que puede permitirse callar, el que no siente la urgencia de explicarse constantemente, es quien tiene la posición más fuerte, porque no necesita nada del otro. No necesita aprobación, ni comprensión, ni validación. Simplemente está, y esa autosuficiencia emocional es aterradora para quienes dependen de la atención y reacción ajena para sentirse relevantes. Ahora bien, dominar esta habilidad requiere entrenamiento emocional riguroso. Requiere vencer el impulso natural de defenderte cuando te acusan injustamente, de explicarte cuando te malinterpretan, de gritar cuando te provocan. Requiere desarrollar una capa de control emocional tan sólida que ningún estímulo externo pueda penetrarla sin tu permiso consciente. Y eso se logra con práctica deliberada, con exposición gradual a situaciones incómodas, con reflexión constante sobre tus reacciones automáticas y cómo pueden ser reprogramadas. El silencio estratégico no es innato. Es una habilidad cultivada que separa a quienes reaccionan de quienes responden. Y en esa diferencia radica todo el poder. El cuarto nivel del poder del silencio se manifiesta en su capacidad para preservar energía vital. Cada vez que hablas, especialmente cuando lo haces de manera reactiva, descontrolada o innecesaria, estás gastando recursos mentales y emocionales que podrían estar dirigidos hacia objetivos más importantes. La gran mayoría de las conversaciones cotidianas son energéticamente ruinosas, discusiones estériles sobre opiniones que nadie va a cambiar, chismes que no aportan valor, explicaciones interminables hacia personas que ya decidieron malinterpretarte, justificaciones frente a quien jamás te entenderá. Todo eso es fuga de poder personal. Es como tener un tanque de combustible limitado y desperdiciarlo en trayectos que no te acercan a ningún destino significativo. El silencio consciente es conservación estratégica de recursos. Cuando eliges no participar en conversaciones banales, cuando te niegas a entrar en debates sin propósito, cuando simplemente sonríes y sigues tu camino mientras otros se desgastan en palabrería vacía, estás acumulando energía que luego puedes canalizar hacia lo que realmente importa, hacia tus proyectos, tus metas, tu crecimiento personal, tus relaciones significativas. Esa selectividad energética es marca de madurez estratégica. Piensa en los individuos más exitosos, más influyentes, más respetados en cualquier campo. Raramente los verás gastando tiempo en discusiones públicas sin sentido. Raramente los verás justificándose ante críticas insignificantes. Raramente los verás necesitando validación constante de extraños, porque comprenden que su tiempo y atención son los activos más valiosos que poseen, y el silencio es la herramienta que les permite proteger esos activos de invasiones innecesarias. En el contexto del desarrollo personal, el silencio también permite mayor claridad mental. Cuando no estás constantemente produciendo ruido verbal, cuando creas espacios de quietud interior, tu mente tiene oportunidad de procesar información más profundamente. Las mejores ideas, las soluciones más creativas, las intuiciones más certeras no surgen en medio del ruido, surgen en el silencio.
Surgen cuando le das a tu cerebro espacio para trabajar sin interferencias constantes. Por eso los grandes estrategas, los pensadores profundos, los creadores originales, suelen ser personas que valoran la soledad y el silencio como herramientas de trabajo. Si encuentras valor en este tipo de contenido, considera suscribirte y dejar tu like para ayudar a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. El silencio también protege tus planes. Vivimos en una sociedad donde compartir cada proyecto, cada meta, cada intención se ha vuelto norma. Las personas anuncian lo que van a hacer antes de hacerlo. Buscan validación anticipada, apoyo verbal, reconocimiento prematuro, pero eso tiene un costo oculto. Primero, cada vez que hablas sobre un objetivo futuro, tu cerebro experimenta una pequeña descarga de satisfacción similar a la que experimentaría al lograrlo realmente. Eso reduce tu motivación inconsciente para ejecutar. Segundo, al revelar tus planes, te expones a opiniones no solicitadas, escepticismo, envidia o incluso sabotaje activo de quienes no quieren verte progresar. Tercero, creates expectativas públicas que agregan presión innecesaria a tu proceso. Y cuarto, pierdes la ventaja del elemento sorpresa. Cuando finalmente logras algo sin haberlo anunciado previamente, el impacto es mucho mayor, porque nadie lo vio venir. Nadie tuvo tiempo de preparar contraataques. Nadie pudo minimizar tu esfuerzo anticipadamente. Simplemente apareces con resultados, y eso es irrefutable. Por eso la frase «muévete en silencio» se ha vuelto mantra entre quienes realmente construyen imperios, crean riqueza genuina, transforman sus vidas radicalmente. No porque sean secretos patológicos, sino porque comprenden que el silencio estratégico sobre tus movimientos te mantiene varios pasos adelante de cualquier competencia. Mientras otros hablan sobre lo que van a hacer, tú ya lo estás haciendo. Mientras otros buscan aplausos por intenciones, tú acumulas victorias tangibles. Y cuando finalmente revelas lo que has construido en silencio, nadie puede negarlo. Nadie puede decir que tuviste suerte. Nadie puede robar el crédito de lo que forjaste en la oscuridad. Esta disciplina del silencio preventivo es especialmente crucial en entornos competitivos. En negocios, en política, en cualquier arena donde existan intereses contrapuestos, revelar tus estrategias prematuramente es suicidio táctico, porque le das a tus rivales tiempo para adaptarse, para copiar, para sabotear. Pero si mantienes tus cartas pegadas al pecho, si ejecutas sin anunciar, si avanzas sin explicar cada paso, te vuelves impredecible. Y lo impredecible es peligroso, es incontrolable, es poderoso. El quinto nivel del silencio como estrategia de poder está en su capacidad para forzar a los demás a mostrar sus verdaderas intenciones. Cuando tú hablas poco, cuando no llenas cada vacío conversacional con información personal, cuando mantienes una distancia estratégica, obligas a las personas a revelar primero por qué están realmente interesadas en ti. Y esa información es oro puro, porque te permite identificar lealtades genuinas versus intereses oportunistas. Te permite distinguir quién se acerca por lo que eres versus quién lo hace por lo que puedes ofrecerles. Te permite detectar manipulación, adulación falsa, intenciones ocultas. La mayoría de las personas no tiene esa ventaja porque hablan demasiado rápido, se abren demasiado pronto, revelan sus recursos, sus conexiones, sus vulnerabilidades antes de que el otro haya demostrado merecer ese nivel de confianza. Y luego se sorprenden cuando son traicionadas, explotadas o abandonadas en el momento en que ya no son útiles. Pero si aprendes a callar, a observar, a dejar que el otro hable primero, verás patrones que antes eran invisibles.
Verás cómo ciertas personas solo se acercan cuando necesitan algo, cómo otras desaparecen cuando ya no tienes nada que ofrecer, cómo algunas te adulan en tu cara, pero te destruyen a tus espaldas. Todo eso se revela cuando no les das información fácil, cuando los obligas a trabajar para conocerte, cuando tu silencio se convierte en prueba de fuego que solo los genuinos superan. En negociaciones de cualquier tipo, esta dinámica es especialmente poderosa. El que habla primero, el que revela primero su posición, sus límites, sus necesidades, pierde ventaja negociadora, porque el otro ahora tiene un mapa claro de cómo operar. Sabe hasta dónde puede presionar, qué botones tocar, qué ofrecer y qué retener. Pero si tú permaneces en silencio, si escuchas más de lo que hablas, si dejas que el otro se exponga primero, obtienes ventaja informacional masiva. Sabes qué quieren, qué temen, qué necesitan, y con esa información puedes estructurar tu respuesta de manera que parezca generosa cuando en realidad está perfectamente calibrada para maximizar tu beneficio. No te olvides de suscribirte y dejar tu like si este tipo de enseñanza está cambiando tu perspectiva sobre el poder y la estrategia. El silencio también funciona como detector de inseguridad ajena. Las personas inseguras no toleran el silencio. Lo interpretan como rechazo, como juicio, como amenaza. Necesitan constantemente palabras de afirmación, validación verbal, confirmación de que están siendo aceptadas. Y cuando no obtienen eso, se desmoronan o se vuelven agresivas. Esa incapacidad de tolerar el silencio revela fragilidad emocional profunda. Y saber quién es emocionalmente frágil te permite anticipar comportamientos, evitar conflictos innecesarios o, si es estratégicamente conveniente, utilizar esa fragilidad a tu favor. Por otro lado, las personas seguras de sí mismas no tienen problema con el silencio. Pueden estar en una habitación contigo sin necesidad de llenar cada segundo con palabrería. No interpretan tu quietud como hostilidad. No necesitan constantemente confirmación verbal de tu aprobación. Esa comodidad con el silencio mutuo es señal de madurez emocional y solidez interior. Y esas son las personas con las que vale la pena construir relaciones profundas, porque no te drenarán energéticamente, no necesitarán de ti más de lo que están dispuestos a dar. No convertirán cada interacción en transacción emocional agotadora. En el contexto del liderazgo, el silencio también puede ser herramienta de autoridad. Un líder que habla todo el tiempo, que necesita constantemente justificar sus decisiones, que busca aprobación de sus subordinados, no inspira respeto, inspira duda, porque transmite inseguridad, necesidad de validación, falta de convicción en sus propias elecciones. Pero un líder que habla poco y actúa mucho, que toma decisiones sin necesidad de explicarse exhaustivamente, que mantiene cierta distancia estratégica, genera respeto automático. Porque esa economía de palabras transmite certeza interior, autoridad natural, poder que no necesita ser constantemente verbalizado para ser sentido. Esto no significa ser tirano silencioso ni líder inaccesible. Significa comunicar lo esencial sin caer en justificaciones innecesarias. Significa dar órdenes claras sin necesidad de convencer a cada subordinado de por qué esa es la decisión correcta. Significa confiar en que tu track record habla por ti, que tus resultados son tu mejor argumento, que tu presencia comunica más que 1000 discursos motivacionales vacíos. El silencio del líder también crea espacio para que otros hablen, para que otros contribuyan, para que otros revelen sus capacidades o limitaciones. Y esa información es crucial para delegar efectivamente, para identificar talento oculto, para detectar quién realmente puede ser confiable bajo presión.
El sexto nivel del silencio como arma definitiva radica en su poder para generar respeto involuntario incluso de tus enemigos. Cuando alguien te ataca y tú no reaccionas, cuando intentan provocarte y fracasan, cuando buscan arrastrarte a su nivel y te niegas, se genera una dinámica psicológica fascinante. El agresor comienza a respetarte contra su propia voluntad, porque tu autocontrol expone su falta de control. Tu silencio magnifica su desesperación. Tu calma refleja su caos interior. Y esa comparación, aunque nadie la verbalice, queda grabada en la mente de todos los presentes. En situaciones de confrontación pública, esta dinámica es especialmente visible. Piensa en cualquier debate, discusión o enfrentamiento verbal donde una parte pierde la compostura, eleva la voz, recurre a insultos o ataques personales, mientras la otra permanece serena, medida, respondiendo solo cuando es estrictamente necesario y con economía de palabras. La percepción pública siempre favorece a quien mantiene compostura, porque la compostura es leída como superioridad moral, emocional e intelectual. No importa qué argumentos se estén presentando, no importa quién tenga razón objetiva, la forma en que se comunica supera al contenido en términos de impacto emocional. Y el silencio estratégico es la forma más elevada de comunicación no verbal de poder. Esto también aplica en contextos donde alguien intenta humillarte socialmente. Quizás mediante chistes a tu costa, comentarios sarcásticos, desacreditación pública. La respuesta instintiva sería defenderte, contraatacar, buscar venganza verbal inmediata. Pero esa reacción solo confirma que el ataque te afectó, solo demuestra que el agresor tiene poder sobre tus emociones, y eso es exactamente lo que buscaba. Pero si en cambio respondes con silencio, con una mirada tranquila, quizás con una sonrisa mínima que denota que estás por encima de ese tipo de juegos, el efecto es devastador para el agresor, porque no obtuvo lo que quería. Su ataque se disolvió en el vacío, y públicamente quedó expuesto como alguien que ataca sin razón a alguien que ni siquiera considera que valga la pena responder. Esa imagen es humillante para el agresor y ennoblecedora para ti, sin pronunciar palabra. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y deja tu like para seguir recibiendo este tipo de conocimiento estratégico que pocas personas comparten. El silencio también funciona como escudo contra manipulación emocional sofisticada. Los manipuladores expertos saben que para controlarte necesitan información sobre qué te importa, qué te duele, qué te motiva, qué temes. Y obtienen esa información a través de conversaciones que parecen inocentes, pero están cuidadosamente diseñadas para extraer datos. Te hacen preguntas que suenan casuales. Te cuentan historias diseñadas para que tú compartas las tuyas. Te ofrecen falsas vulnerabilidades para que tú bajes la guardia y reveles las reales. Todo eso colapsa si aprendes a reconocer esos patrones y respondes con silencio estratégico. No con silencio absoluto que levantaría sospechas, sino con respuestas vagas, generales, que no entregan información utilizable, con redirección de la conversación hacia temas neutrales, con preguntas que devuelven el foco hacia el otro, con el arte de hablar mucho sin decir nada sustancial. Esa es una forma avanzada de silencio, no la ausencia de palabras, sino la ausencia de información valiosa en las palabras que pronuncias. En relaciones de poder asimétricas, donde alguien tiene autoridad formal sobre ti, pero intenta abusar de esa posición, el silencio también puede ser resistencia efectiva. Cuando un jefe, un superior o cualquier figura de autoridad intenta humillarte o provocarte para justificar luego acciones contra ti, no responder con agresividad es protección legal y estratégica. Porque si no les das material, si no caes en el juego de responder con insubordinación o violencia verbal,
No tienen justificación para sancionarte. Tu silencio los frustra, pero no les da munición. Y eso es victoria táctica. Evidentemente, esto tiene límites. El silencio no debe ser aceptación de abuso sistemático, pero en situaciones puntuales donde responder sería contraproducente, donde la otra parte está buscando activamente que pierdas el control para tener pretexto para castigarte, callar es la jugada más inteligente. Posteriormente, puedes actuar a través de canales formales, con evidencia, con testigos, con estrategia legal si es necesario. Pero en el momento del ataque, el silencio te protege de cometer errores emocionales que comprometan tu posición. Finalmente, el silencio genera una reputación a largo plazo. Cuando consistentemente eres alguien que no cae en provocaciones, que no se desgasta en peleas verbales innecesarias, que mantiene compostura bajo presión, eso se convierte en parte de tu identidad social. Y esa reputación trabaja para ti incluso cuando no estás presente. La gente empieza a decir, no te metas con esa persona, nunca pierde la calma, siempre tiene el control. Y esa percepción es protección preventiva. Disuade ataques futuros, genera respeto anticipado, construye autoridad silenciosa que no necesita ser constantemente demostrada porque ya está establecida. El séptimo nivel del poder del silencio se encuentra en su capacidad para transformar tu relación con la verdad. Cuando hablas poco, cuando mides cada palabra, cuando solo comunicas lo esencial, tus declaraciones adquieren peso, porque no estás diluyendo tu mensaje con ruido innecesario, no estás contradiciéndote por hablar sin pensar, no estás dando vueltas sobre los mismos temas hasta agotarlos. Cada vez que abres la boca, lo que dices importa. Y esa economía de palabras hace que cuando finalmente hables, los demás escuchen con atención real, porque saben que no desperdicias palabras. Saben que si elegiste romper tu silencio, debe ser por algo significativo. Piensa en figuras históricas conocidas por su impacto. Raramente fueron las más elocuentes o las más verbosas. Fueron las que dijeron lo necesario en el momento preciso. Fueron las que supieron cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Esa selectividad estratégica es lo que convirtió sus palabras en máximas recordadas durante generaciones, porque no fueron ahogadas en un océano de palabrería irrelevante. Fueron como relámpagos en la oscuridad, breves, potentes, imposibles de ignorar. En el contexto de construcción de autoridad intelectual o profesional, esto es crucial. Si quieres ser tomado en serio, si quieres que tu opinión sea valorada, no puedes opinar sobre todo. No puedes estar constantemente emitiendo juicios sobre cada tema que surge, porque eso te convierte en ruido de fondo. Pero si hablas solo sobre aquello que realmente conoces, si intervienes solo cuando puedes agregar valor genuino, si te niegas a participar en discusiones donde no tienes expertise, tu palabra adquiere credibilidad. La gente aprende que cuando tú hablas, vale la pena prestar atención, y esa reputación de confiabilidad es capital social invaluable. El silencio también te protege de comprometerte prematuramente. En situaciones donde la información es incompleta, donde las circunstancias están en movimiento, donde múltiples variables pueden cambiar, hablar prematuramente es riesgo, porque podrías estar equivocándote públicamente. Podrías estar comprometiéndote con una posición que luego tendrás que retractarte. Podrías estar revelando tu mano antes de que sea estratégicamente conveniente. Pero si aprendes a tolerar la presión social de dar tu opinión sobre temas donde aún no tienes claridad, si puedes responder con un honesto «aún estoy evaluando la situación», o simplemente con silencio, te ahorras el costo de equivocaciones públicas y preservas tu opción de actuar cuando tengas información completa.
Esta capacidad de tolerar ambigüedad sin necesidad de resolverla verbalmente de inmediato es marca de inteligencia estratégica superior. No te pierdas ningún contenido futuro, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevas publicaciones. En relaciones interpersonales profundas, el silencio también comunica respeto. Cuando alguien te confía algo doloroso, difícil o vulnerable, a veces la peor respuesta es llenar inmediatamente el espacio con palabras. Con consejos no solicitados, con intentos de arreglar lo que no se puede arreglar, con comparaciones con experiencias propias que minimizan lo que el otro está sintiendo. A veces, el silencio acompañado de presencia atenta es la respuesta más poderosa, porque comunica: estoy aquí, no necesito llenar este espacio con palabras. Tu dolor es suficientemente importante como para que simplemente lo sostenga contigo sin intentar diluirlo con palabrería. Ese tipo de silencio crea conexiones emocionales mucho más profundas que 1000 discursos motivacionales. El silencio también te permite procesar antes de responder. La mayoría de los conflictos interpersonales escalan porque las personas responden inmediatamente desde la emoción. Dicen cosas de las que luego se arrepienten, atacan donde saben que duele, queman puentes que luego no pueden reconstruir, todo porque no pudieron tolerar la pausa entre estímulo y respuesta. Pero si entrenas la habilidad de recibir un ataque, una provocación, una injusticia y simplemente respirar antes de responder, si puedes crear un espacio de silencio interno donde evalúas si responder vale la pena y cómo hacerlo de manera que no empeore la situación, evitas daños irreparables, no solo hacia otros, sino hacia ti mismo. Porque cada vez que respondes desde la rabia, desde el dolor, desde el ego herido, terminas pagando un precio mayor del que pagó quien te provocó. En contextos donde tu trabajo está siendo evaluado, el silencio también puede ser estratégico. Cuando presentas un proyecto, una propuesta, una idea, y luego te quedas en silencio esperando respuesta, generas presión sobre los evaluadores. Porque el vacío conversacional los obliga a llenar el espacio con su análisis, con sus preguntas, con su evaluación honesta. Pero si tú inmediatamente después de presentar empiezas a justificar, a explicar demasiado, a disculparte anticipadamente por posibles debilidades, estás saboteando tu propia propuesta. Estás señalando inseguridad. Estás invitando a que busquen problemas. Aprende a presentar con confianza y luego callar. Deja que tu trabajo hable por sí mismo. Si hay preguntas, respóndelas. Si hay silencio, toléralo. No lo llenes con inseguridad verbalizada. El octavo nivel del silencio como dominio absoluto está en su relación con el tiempo. Quien controla el timing de sus palabras, controla la narrativa. Quien sabe cuándo hablar y cuándo esperar, tiene ventaja temporal sobre todos los demás. Porque en cualquier conflicto, negociación o interacción estratégica, el tiempo es variable crítica, y el silencio es la herramienta que te permite manipular esa variable a tu favor. Piensa en una acusación pública. La respuesta instintiva es defenderte inmediatamente, salir a desmentir, presentar evidencia, contraatacar, pero muchas veces esa urgencia juega en tu contra, porque le das más visibilidad a la acusación, porque entras en una dinámica de él dijo, ella dijo que desgasta tu imagen, porque legitimas al acusador dándole la atención que busca. En cambio, si estratégicamente eliges guardar silencio inicialmente, dejas que la acusación se exponga por sí misma. Muchas veces colapsa por falta de evidencia. Otras veces, el público se cansa rápidamente si no hay contraataque que mantenga vivo el conflicto. Y cuando finalmente decides responder, lo haces desde una posición de calma, con evidencia sólida, en el momento de máximo impacto.
Esa paciencia estratégica convierte lo que pudo ser desastre de relaciones públicas en demostración de madurez y control. En negociaciones comerciales o laborales, el control temporal a través del silencio es devastador. Cuando la otra parte hace una oferta y tú simplemente guardas silencio sin aceptar ni rechazar, solo dejando que la incomodidad crezca, frecuentemente ellos mismos mejorarán la oferta sin que hayas pedido nada, porque interpretarán tu silencio como insatisfacción, como evaluación crítica, como posible rechazo, y en su ansiedad por cerrar el trato se moverán hacia tu posición. Todo eso sin que hayas tenido que negociar agresivamente ni pedir explícitamente más. Tu silencio hizo el trabajo. En conflictos interpersonales, especialmente aquellos donde emociones están elevadas, el silencio temporal permite que las cosas se enfríen. Responder inmediatamente en medio de una discusión acalorada raramente lleva a resolución, lleva a escalada. Pero si puedes decir, necesito tiempo para procesar esto, hablaremos después, y realmente tomarte ese tiempo en silencio, permites que ambas partes recuperen perspectiva, que la adrenalina baje, que la racionalidad retorne. Y cuando retomas la conversación horas o días después, frecuentemente la intensidad disminuyó lo suficiente como para encontrar soluciones que en el calor del momento eran imposibles. Ese uso del silencio como herramienta de desescalada es madurez emocional pura. Asegúrate de suscribirte y dejar tu like para apoyar este canal y recibir más contenido de esta profundidad estratégica. El silencio también te protege de ser presionado a tomar decisiones prematuras. Vivimos en una cultura de inmediatez donde se espera que respondas emails instantáneamente, que tomes decisiones rápido, que te comprometas ahora. Pero muchas de las peores decisiones se toman bajo presión temporal artificial. Cuando alguien te dice, necesito tu respuesta ahora, frecuentemente es porque saben que si te dan tiempo para pensar, probablemente no aceptes. Es táctica de presión, y el antídoto es simplemente negarte. Necesito tiempo para evaluar esto adecuadamente. Te responderé en X días. Y si intentan presionarte diciendo que la oferta expira, que alguien más tomará tu lugar, que es ahora o nunca, eso confirma que probablemente no sea oportunidad genuina. Porque las oportunidades reales respetan tu necesidad de evaluación. Las trampas no. El silencio como herramienta temporal también se manifiesta en la construcción de suspenso. Cuando estás trabajando en algo importante, cuando tienes noticias significativas que compartir, la tentación es anunciarlo inmediatamente. Pero si aprendes a contener esa urgencia, a crear anticipación mediante silencio estratégico, el impacto final es exponencialmente mayor, porque el suspenso genera interés, la espera magnifica el valor percibido, y cuando finalmente revelas, la atención está máximamente concentrada. Esto es especialmente relevante en contextos creativos, empresariales o políticos, donde la gestión de anuncios puede determinar su impacto. En situaciones donde alguien te está mintiendo, el silencio también es detector de verdad. Cuando escuchas una explicación que no te convence y en lugar de confrontar inmediatamente, simplemente te quedas en silencio mirándolos, la presión psicológica frecuentemente los hace seguir hablando. Y al seguir hablando, muchas veces se contradicen. Revelan detalles que no habían mencionado. Agregan justificaciones innecesarias que delatan la mentira. Porque el silencio los incomoda tanto que sienten necesidad de llenarlo, y en ese llenado se exponen. Esa técnica es usada por interrogadores profesionales porque es brutalmente efectiva. No requiere agresividad, no requiere acusaciones directas, solo requiere silencio sostenido y paciencia para dejar que el otro se desmorone solo.
El noveno nivel del silencio como poder supremo reside en su capacidad para construir legado duradero. Las palabras se olvidan, los discursos se desvanecen, pero las acciones ejecutadas en silencio, los resultados tangibles construidos sin fanfarria, las transformaciones logradas sin necesidad de validación constante, esas permanecen, porque no están sostenidas por narrativa frágil que puede ser desacreditada. Están sostenidas por realidad innegable, por logros que hablan por sí mismos, por impacto que trasciende tu presencia. Los verdaderos constructores de imperios, los revolucionarios efectivos, los creadores de cambio duradero, raramente fueron los más ruidosos. Fueron los que trabajaron incansablemente mientras otros hablaban. Los que ejecutaron estrategias durante años mientras otros buscaban reconocimiento inmediato. Los que soportaron críticas en silencio sabiendo que el tiempo probaría su valor. Esa resistencia al impulso de defenderse constantemente, esa capacidad de tolerar malentendidos temporales, confiando en que los resultados finales hablarán más fuerte que cualquier explicación, eso es fortaleza de carácter nivel maestro. En la era de redes sociales, donde la ilusión de éxito es fácil de fabricar, donde todos pueden aparentar más de lo que son mediante fotografías cuidadosamente curadas y narrativas construidas, el verdadero poder está en la sustancia silenciosa, en tener realmente lo que otros solo fingen tener, en ser genuinamente lo que otros solo aparentan ser. Y esa autenticidad no necesita promoción constante, no necesita validación externa, simplemente existe. Y quienes realmente importan, quienes tienen capacidad de discernimiento, pueden reconocerla sin que tengas que gritarla. El silencio sobre tus logros también previene envidia destructiva. Cuando constantemente estás mostrando tus victorias, tus adquisiciones, tus avances, inevitablemente generarás resentimiento en quienes no están en el mismo nivel. Y ese resentimiento puede manifestarse como sabotaje, como chismes, como intentos activos de descarrilarte. Pero si mantienes bajo perfil, si celebras tus victorias en privado, si compartes solo con círculo cercano de confianza, reduces dramáticamente esa exposición a energía negativa. No porque debas esconderte, sino porque estratégicamente no tiene sentido pintar blanco en tu espalda para que otros disparen. El verdadero éxito no necesita audiencia constante. Se disfruta en la intimidad de quien lo logró. Si valoras este tipo de enseñanza que va contra la cultura de sobreexposición moderna, suscríbete y deja tu like para que más personas descubran esta perspectiva. El silencio también permite que tu trabajo sea evaluado por sus méritos reales y no por tu capacidad de venderlo. En campos creativos, académicos, empresariales, científicos, el trabajo de calidad eventualmente encuentra reconocimiento. Puede tomar tiempo, puede requerir paciencia brutal, pero si el trabajo es genuinamente valioso, alguien lo notará, alguien lo valorará. Alguien le dará la plataforma que merece. Y cuando ese reconocimiento llega, sin que hayas tenido que suplicar por él, sin que hayas tenido que prostituir tu arte o tus principios para obtener atención, tiene un valor completamente diferente. Porque fue ganado por mérito, no por marketing. Y eso se siente diferente, se sostiene diferente. Construye una base sólida para crecimiento a largo plazo en lugar de pico de atención efímero seguido de olvido. El silencio sobre tus batallas internas también preserva tu imagen de fuerza. Todo el mundo tiene luchas, todo el mundo enfrenta dudas, miedos, momentos de debilidad, pero compartir cada una de esas batallas públicamente no te hace valiente, te hace vulnerable innecesariamente, porque no todos merecen acceso a tus momentos más oscuros. No todos van a sostener esa vulnerabilidad con respeto. Algunos la usarán contra ti.
Otros la minimizarán. Otros sentirán superioridad porque ahora saben que no eres invencible. Guardar ciertas luchas en privado, procesarlas en silencio, resolverlas sin audiencia y luego emerger más fuerte sin necesidad de narrar todo el viaje, eso es dignidad. Eso es fortaleza que no necesita testigos para ser real. En términos de desarrollo espiritual o filosófico, el silencio también es portal hacia autoconocimiento profundo. Cuando no estás constantemente produciendo ruido externo, cuando creas espacios de quietud real, puedes finalmente escuchar tu voz interior. Esa voz que siempre estuvo ahí, pero era ahogada por el ruido de opiniones ajenas, expectativas sociales, presiones externas. En el silencio encuentras claridad sobre quién realmente eres versus quién crees que debes ser. Encuentras tus valores auténticos versus los que adoptaste para encajar. Encuentras tu propósito real versus el que te fue vendido. Y esa claridad es fundamento para vida genuinamente tuya, no vida diseñada por consenso social. Los grandes pensadores, los místicos, los sabios de todas las tradiciones siempre han valorado el silencio como práctica esencial. No por misticismo vago, sino porque funcionalmente es donde ocurre transformación real, es donde se procesan experiencias, es donde se integran lecciones, es donde se forja carácter, y en mundo moderno que idolatra el ruido constante, quien recupera su capacidad de habitar el silencio cómodamente tiene ventaja evolutiva masiva. El 10º y último nivel del silencio como arma definitiva es su manifestación como libertad absoluta. Cuando ya no necesitas explicarte a nadie, cuando ya no buscas validación externa, cuando ya no sientes compulsión de defender cada aspecto de tu vida ante tribunal de opiniones ajenas, has alcanzado forma de liberación que pocos experimentan. Porque la necesidad de ser comprendido, de ser aceptado, de ser aprobado, es una de las cadenas más pesadas que cargan los seres humanos. Y el silencio consciente es lo que rompe esas cadenas. La libertad de ser malinterpretado sin sentir necesidad urgente de corregir. La libertad de que hablen de ti sin sentir obligación de controlar esa narrativa. La libertad de que algunos te odien sin perder sueño intentando cambiar su opinión. Esa es autonomía emocional real. Y solo se alcanza cuando tu paz interna no depende de consenso externo. Cuando tu valor propio no está determinado por cuántos te aprueban. Cuando tu identidad está tan sólidamente construida desde dentro que el ruido de afuera no puede fracturarla. Esta libertad también se manifiesta en tus relaciones. Cuando no necesitas constantemente verbalizar tu amor, tu lealtad, tu compromiso, porque tus acciones lo demuestran inequívocamente. Cuando puedes estar con alguien en silencio total y sentir conexión profunda sin necesidad de llenar ese espacio con palabras. Cuando confías lo suficiente en la solidez de la relación como para no necesitar reafirmaciones verbales constantes. Esas son relaciones maduras, relaciones donde el silencio es cómodo, no amenazante, donde ambas personas son lo suficientemente seguras como para no interpretar cada pausa como rechazo. El silencio como libertad también significa liberarte de la tiranía de tener que tener opinión sobre todo. Vivimos en era donde se espera que todos opinen sobre cada acontecimiento, cada tendencia, cada controversia, como si no tener opinión inmediata fuera pecado intelectual. Pero la verdad es que no necesitas posicionarte sobre todo. No necesitas consumir cada noticia, analizar cada escándalo, participar en cada debate cultural del momento. Puedes simplemente decir, no tengo suficiente información para opinar, o directamente no decir nada. Y esa capacidad de abstenerte del circo opinático constante es liberadora. Te devuelve tiempo, te devuelve energía mental,
Te protege de polarizaciones artificiales que solo sirven para dividir y distraer, mientras los verdaderos movimientos de poder ocurren en silencio. El silencio también te libera de la necesidad de venganza verbal. Cuando alguien te traiciona, te lastima, te decepciona profundamente, el impulso natural es exponerlos públicamente. Contar tu versión. Asegurarte de que todos sepan quién es realmente esa persona. Buscar validación colectiva de que tenías razón y el otro estaba equivocado. Pero esa necesidad de venganza narrativa es prisión. Te mantiene atado emocionalmente a quien te hirió. Te obliga a revivir el dolor constantemente mientras construyes y reconstruyes tu caso ante audiencias que probablemente no les importa tanto como crees. En cambio, cuando simplemente te alejas en silencio, cuando cortas contacto sin necesidad de última palabra, cuando dejas que tus acciones futuras sean tu mejor respuesta, te liberas. Ya no estás invirtiendo energía en destruir al otro. Estás invirtiendo energía en reconstruirte a ti mismo, y esa diferencia determina si permaneces víctima o te conviertes en sobreviviente victorioso. Suscríbete ahora al canal y deja tu like si esta filosofía resuena con tu búsqueda de verdadero poder personal. El silencio definitivo también es aceptación de tu propia mortalidad y limitaciones sin necesidad de justificarlas. No tienes que explicar por qué elegiste cierto camino y no otro. No tienes que defender tus prioridades ante quienes tienen diferentes. No tienes que convencer a nadie de que tu vida tiene valor si tú sabes que lo tiene. Porque al final, cuando todo termine, no importará cuántos te comprendieron. No importará cuántos aprobaron tus decisiones. No importará cuántos likes obtuviste ni cuántas veces fuiste tendencia. Importará si viviste auténticamente, si fuiste fiel a tus valores incluso cuando eso te costó popularidad. Si construiste algo que valió la pena, aunque pocos lo reconocieran en su momento. Y esas cosas se construyen en silencio, se viven en silencio, se disfrutan en silencio. El silencio final es también reconocimiento de que algunas verdades no pueden ser comunicadas con palabras. Hay experiencias tan profundas, transformaciones tan radicales, comprensiones tan complejas, que el lenguaje simplemente no tiene capacidad de contenerlas. Y cuando alcanzas ese nivel de profundidad existencial, dejas de intentar explicarte. Dejas de buscar que otros entiendan, simplemente habitas tu verdad en silencio y permites que quienes están listos para comprenderla la reconozcan sin necesidad de explicaciones. Porque la verdadera sabiduría es silenciosa, no necesita convencer, no necesita probar nada, simplemente es. Y quienes tienen ojos para ver, verán. Quienes tienen oídos para escuchar, escucharán. Los demás seguirán en su ruido. Y está bien, no es tu trabajo iluminar a quien eligió la oscuridad. No es tu responsabilidad despertar a quien está cómodo durmiendo. Tu única responsabilidad es contigo mismo. Vivir con integridad, actuar con estrategia, moverte con propósito. Y hacerlo todo en el silencio poderoso que ahora sabes es el arma más letal que cualquier ser humano puede dominar. Porque quien domina su lengua, domina su destino. Quien controla sus palabras, controla su mundo. Y quien comprende el poder del silencio, se convierte en peligroso de la única manera que realmente importa. Impredecible, incontrolable, libre.